Amartya Sen, Rawls y demás hacia una justicia política marxista, se tiene que inspirar necesariamente en 6 grandes claves. Primera, ya la he enunciado: rememorar, recuperar la tradición ética del marxismo. La segunda, tomar nítida distancia de la idea liberal de libertad, que, como dice Félix Ovejero, siempre tiene 2 connotaciones: libertad negativa, es decir, definir la libertad como ausencia de impedimentos para la libertad individual, y segundo, individualismo, hacia una concepción de la libertad mucho más cercana al republicanismo, como libertad de autodeterminación, como libertad de destino, como libertad no en la idea negativa e individualista. Casi que al aceptar a Rawls y su primer principio de la justicia, ya estamos entrando en la lógica del liberalismo. Tercero, incorporar a la discusión sobre la naturaleza de la moralidad las nociones de puro cuño marxista, hegemonía y antagonismo, para evitar acusaciones como la que le hace John Elster a Marx, de que en moralidad Marx es un relativista. Criticar las supuestas leyes universales de justicia y mucho más los modelos abstractos procedimentales de justicia. 4. Recordar las diversas críticas de Marx a la noción de igualdad, a la igualdad abstracta y al igualitarismo, que se inician de alguna manera en la crítica de la filosofía del Estado de Hegel, en la cuestión judía, pero no habría tiempo para ello, y en la crítica del programa de Gotha. Pero también, además de Marx, recuperar trabajos de 2 grandes marxistas, Nancy Fraser y Agnes Heller. El último texto de Nancy Fraser, Escalas de la Justicia, camina un poco en una vía de salir del liberalismo. En ese sentido, sin poder exponer toda esa obra, yo diría que hay 3 elementos bastante significativos de este reciente trabajo. El primero, su autocrítica. La justicia ya no tiene un rostro bifronte, sino la justicia tiene un rostro trifronte o tridimensional para la época actual. En ese sentido, tiene que contener motivos y reivindicaciones de redistribución, motivos y reivindicaciones de reconocimiento, pero aparece la tercera que ella no había trabajado: todo lo relativo a la representación política como la que puede tejer la solución a las otras 2 peticiones de justicia. Cito: el significado más general de justicia es paridad de participación. De acuerdo con esta interpretación, la justicia requiere acuerdos sociales que permitan a todos participar como pares en la vida social. En ese sentido, el primer elemento es el carácter trifronte. El segundo es abandonar lo que ella llama el marco westfaliano keynesiano, que ha estallado, hacia una justicia transfronteriza, mucho más allá de la idea de ciudadanía nacional. Y el tercero, que considero tal vez el más valioso para independizarse del liberalismo igualitario, es superar los 2 dogmas del igualitarismo. El primero, reducir la discusión de la igualdad al qué hay que distribuir. En ese sentido, podemos decir que el liberalismo igualitario
y los hegelianos sobre eso han dicho mucho, es qué distribuir en igualdad, presuponiendo sin examen el quién. Es decir, se supone que el quién es la ciudadanía nacional. Entonces todo se centra en el qué, pero poco se cuestiona o discute el quién. Es decir, se presupone que el quién es la ciudadanía nacional de un estado territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que discutir profundamente igualdad entre quiénes, no solo en qué y necesariamente en cómo. En ese sentido, plantea Nancy Fraser que implícitamente hay tres quiénes: los nacionalistas liberales, los internacionalistas y los cosmopolitas. Creo que Oscar se podrá referir un poco más a ello, pero por el tiempo no lo podría trabajar. Y el segundo dogma del igualitarismo, del liberalismo igualitario, es suponer de forma tácita y sin argumentación que la ciencia social normal puede determinar el quién de la justicia y el cómo. En ese sentido, la ciencia social normal sitúa los debates siempre en el marco del statu quo, nunca desde un interés emancipatorio. Pero además de Nancy Fraser, creo que hay otras dos críticas claves a la idea de justicia. La de Agnes Heller: hay que ir más allá de la justicia como igualdad, porque en el marxismo siempre detrás de ello hay una idea de vida buena, no solo de igualdad en el qué. Y otras críticas mucho más radicales de los marxistas que plantean que en el fondo, en el qué del liberalismo igualitario hay mucho de utilitarismo. Las definiciones de Amartya Sen, aunque cree que se separa del utilitarismo, no lo hace. Los otros dos momentos para salir más allá de la órbita, uno es muy fácil de explicar. Todo liberalismo igualitario, en su visión de justicia, transige con el capitalismo, transige con la economía del mercado y evita la discusión sobre la propiedad privada, y mucho menos discute el tema de la socialización de los medios de producción. El sexto momento de este distanciamiento es que el liberalismo, en últimas, es la negación de lo político. Remitir a la cuestión judía, a esa bellísima distinción del joven Marx entre emancipación política y emancipación humana, que en algunas tradiciones, no necesariamente tan marxistas como la de Chantal Mouffe o Laclau, van exactamente en la misma vía. El liberalismo, en su marco individualista y racionalista, está destinado a desconocer la existencia de lo político y a engañarse con respecto a la naturaleza de la política. ¿Por qué? Su presunto éxito depende de la posibilidad de llevar la moral a la neutralidad, de llevar la moralidad a la vida privada, de despolitizar la vida cotidiana e hiperpolitizar el Estado, de expulsar del mundo de la vida política las pasiones, las creencias, los amores, y de suprimir nociones claves para la concepción de la política desde Gramsci, como antagonismo, hegemonía y poder. Muchísimas gracias.